Que el Señor les bendiga. Gracias por estar nuevamente en su canal Despierta tu Espíritu. Marcos, muchísimas gracias por estar aquí. Continuaremos con la segunda parte de tus testimonios. Cuando mi hermano me dice, está bien, yo voy por ti, yo dije, ¿qué ropa me voy a poner si tengo pura ropa? Pero yo era flaco, ¿no? Tenía 2X large pantalones, 2X large camisas, eh, tú sabes, y no tenía otra cosa más. Y pues le dije a mi hermano, ¿sabes qué? La única bronca, él ya estaba afuera. Le dije, es que pues, no tengo ropa. Le dije, traigo pura ropa de, pues tú sabes. Y me dijo, no, no te preocupes, vente. Y entonces ya salgo. Y desde que yo subo a su carro, no, pues Dios me quebranta, bro. Empiezo a llorar. Él venía oyendo alabanzas. Empiezo a llorar, brother. Me agacho, empiezo a llorar. Y tremendo, brother. Y ya Dios aquí, mira, empezaba. Yo sabía que estaba sanando mi corazón. Y mi hermano me dejaba quieto. Él me dejó quieto, él manejó, le subió. Y cuando llegó a la iglesia, yo recuerdo, ya venía llorando desde allá. Llego aquí, se parquea. Cuando subo las escaleras, luego empiezo a ser quebrantado. Lo primero que vi a los hermanos con la mano levantada y estaban cantando la canción esa que dice levantando al caído. No, pues, llegué, brother, llené el papel, la hermana Martina me lo dio, puse un comentario. Antes así era, no sé si ya estabas aquí, pero antes así era que tú llenabas un papel de bienvenida, ¿verdad? Pero allá adentro con los sugieres y abajo dice comentarios y yo le puse, necesito aceptar a Jesús, reconciliarme con Jesucristo urgentemente y se lo di. Pero desde que comenzó el servicio yo no paraba de llorar. Yo me quedé en la silla y no me paré. Predicaron, las lágrimas caían, yo no podía controlar eso. Eso salía automáticamente, pero sentía algo hermoso en mi corazón, sentía paz. Tú sabes que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. O sea, yo estaba en ansiedad, estaba en depresión, estaba mal delante de Dios, pero yo creía que Dios me podía sanar. Yo creía que si yo me arrepentía, como ese versículo que dice, y que es uno de mis favoritos, ¿verdad? Que dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces, yo así vine ese día a Dios y Dios no me despreció. Entonces, cuando hacen el llamado, yo dije, yo voy primero. Yo no voy a esperar, no, yo voy primero porque eso vine. Yo paso, Oscar Oliva, me recuerdo de todo. Me agarra y me encamina para allá. Yo no podía ni caminar, brother, venía llorando, llorando. Mi espíritu estaba gimiendo ya delante de la presencia de Dios. Llego al altar, brother, y ahí Dios me quebranta. Oran por mí, confieso con mi boca, porque la Biblia dice que si confiesas con tu boca que el Señor es, que Que Jesucristo es Cristo el es tu Señor, Señor. ¿verdad? Y Sí, que Dios le claro. levantó de los muertos, serás salvo. Así es. Y obviamente, por arrepentimiento, ¿verdad? Por fe te arrepientes de tus pecados, pero con tu boca confiesas. Confieso a Cristo como mi Salvador nuevamente y hace la oración el pastor por mí, que en ese entonces no era, bueno, él estaba ahí como copastor y recuerdo todo a la perfección y Dios me quebranta en el altar, pero te puedo testificar que a partir de ese momento no volví a pisar un pie más en la droga y en el alcohol. Dios me lo quitó todo, todo, todo me lo quitó, todo, me quitó todo lo que yo no podía dejar. Porque muchas veces los hombres o el orgullo de hombre, la fuerza de voluntad, no, yo si digo no a esto, es no, no, bro. Eso es mentira. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿me entiendes? Así Entonces, es. cuando yo llego aquí, Dios me quita todo. Y le doy gracias a Dios porque pude, me sacó de eso. La vida me cambió. La vida me cambió, brother, pero de verdad la mejor decisión que pude hacer en mi vida fue haberme reconciliado con Cristo. Y la decisión que tomé a los 15 años de aceptar el nombre de Jesús fue la mejor también. Fue un proceso, fue duro, como todo joven, como todo persona que emigra a un país que no es tuyo.
lejos de tu casa, de los tuyos, alejado de la voluntad de Dios, no hay nada bueno, nada bueno. La palabra dice que nada prospera, que somos como los pámpanos y Cristo es la vid. Y si el pámpano lo arrancas de la vid, se va a echar a perder. Así es la vida de nosotros, ¿no? Entonces, yo me recordaba eso en mi vida y entonces cuando llego aquí, Cristo me cambia, me salva y desde esa hora hasta hoy estamos aquí y como tú compartías al principio, ahora estamos sirviendo como líder de jóvenes. Mucha gente me ha dicho, oh, los pastores de jóvenes, ¿sabes? Eso me quebrantó porque yo decía, Dios, yo no soy digno, ¿no? Cuando el pastor nos hizo el llamado, dijo, bueno, el llamado te lo hizo Dios. Yo quiero que ustedes sirvan como jóvenes, como líderes de jóvenes. Y yo le dije, no, dije, lo pienso, pero te comparto eso, ¿no? Yo y mi esposa dijimos que no. Sin que el pastor, o sea, ya yo y ella le dije, no. Y yo dije, yo no soy digno, Dios. ¿Cómo yo voy a trabajar como líder de jóvenes? Si yo no soy digno, yo estoy mal delante de ti. Número dos, yo siempre he sido irresponsable. Yo siempre he estado en desorden. Yo no soy lo suficientemente hombre para poder tomar una responsabilidad así, ni soy lo suficientemente todavía cristiano tal vez para tomar una responsabilidad así. Yo no puedo. Y mi esposa dijo, no, yo no creo tampoco, no. Y vivimos así con el no. Y las cosas no salían bien. Siempre hubo problemas, problema tras problema, problema tras problema. Peleas entre yo y ella, tensión. Y Dios me ministraba mientras manejaba una vez. Y él me dijo que él me estaba llamando, pues que él nos estaba llamando. ¿Por qué temía? ¿Por qué temía, no? Como Josué. Si él iba a estar conmigo, ¿por qué temía? ¿Por qué ponía excusas como Moisés? ¿Me entiendes? Si Dios le dijo que él iba a estar, le dijo, yo te estoy mandando. No te estoy Así diciendo, es. ve a ver quién te acompaña. Le dijo, yo te estoy mandando. Yo el gran yo soy. Voy a estar contigo. Entonces, lo mismo conmigo. Me trajo la palabra de Josué 1:9, ¿no? Entonces, Esfuérzase y sé valiente. amén. Entonces le decimos al pastor que sí. Eh, y desde ese momento hasta acá no ha sido fácil, pero hemos visto la mano de Dios, como nunca en mi vida la había visto. Y como dices tú, yo mismo me sorprendo del cambio que Dios hizo en mi vida, como yo vivía antes fuera de la voluntad de Dios y ahora dentro de la barca de Dios, del camino del Señor, de la vid, del cuerpo de Cristo, de ser parte de esta iglesia, ver el cambio en mi vida, yo me sorprendo y digo, eso solamente lo puede hacer una persona, ese es Dios, ¿me Sí, entiendes? claro que sí. Y aquí estamos sirviendo todavía y cada año de hecho nos preguntan si queremos continuar, tú sabes cómo manejar, cómo trabaja aquí en la iglesia y nosotros decidimos que sí porque no vamos hasta que Dios diga ya es de la manera que vamos tú sabes, a soltar todo, ¿no? Porque, gloria a Dios, porque en nuestras fuerzas muchas veces humanas llega un cansancio en tu vida, ¿sabes? Un cansancio donde el enemigo aprovecha cualquier pequeño espacio para entrar, Para entrar. ¿entiendes? Así es. La Biblia dice que ni plaga ni mortandad visitarán tu morada, Así es. pero eso es cierto, Dios sí lo cumple, pero muchas veces el hombre de la casa mantiene la puerta abierta de tu casa, hablando en el ámbito espiritual. Correcto. Entonces, cómo no queremos a veces que esa mortandad, esa plaga, todo lo que no es de Dios, ¿me entiendes? Va a visitar tu casa. Si uno hoy en día abre la puerta y el enemigo aprovecha cualquier espacio, ¿me entiendes? Entonces, a través de tu cansancio, porque llega un cansancio en tu vida, por el diario vivir, porque tienes que trabajar, porque por las cosas de la vida, la familia, y muchas veces queriendo tirar la toalla, ese Dios poderoso es como que tú quieres tirar la toalla en un momento de tu vida, o varios en mi vida, y Dios llega a ti y te dice, Dios levanta la toalla por ti y te dice, aunque tú la tiraste, yo lo sentí así en mi vida, yo la levanto por ti, hijo mío, y te la vuelvo a dar. Y tú vas a continuar, porque ya se acabaron tus fuerzas, pero ahora
te voy a fortalecer yo. Ahora, o sea, yo te estoy comandando, yo estoy contigo. Entonces yo la levanto por ti y tú vas a seguir, porque el que te llamó no fue el pastor, no fue, entonces, el que te llamé fui yo. Yo te sustentaré, yo te fortaleceré, yo te equiparé, ya te equipé, créelo. Venir a Y mí todos Dios, los que estén cansados y amén. cargados, que yo los haré Exacto, descansar. uno de mis pasajes que tú sabes que están en Juan, y es uno de mis libros favoritos porque fue con el que, cuando yo acepto a Cristo, a mí me dicen, te recomiendo que leas el libro de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan, para que entiendas el poder de la salvación y para que entiendas, porque el libro de Juan se enfoca más en quién es Jesús, que es la salvación, en los milagros que él hizo, que el yo soy esto, yo soy el camino, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que viene a mí cansado, dices tú, ¿verdad? Sí, Como claro. compartiste. Yo soy la fuente insaciable, él dice, ven a El mí pan y de te daré vida. esta agua de la cual no volverás a tener sed. Ese fue uno de mis libros que me ayudó a entender más el Evangelio, lo que es la salvación. Entonces, pues sabes, Dios nos ha fortalecido una y otra vez y estoy agradecido. Y yo ayer hablaba con mis padres y les dije, yo solamente les quiero dejar saber a ustedes que si algún día te sientes, le dije a mi padre, si tú te sientes que en algún momento no fuiste el mejor padre para mí lo fuiste. Y mi madre también. Te he agradecido por todo lo que hicieron, siempre. Y sí me hubiera gustado nacer en una cuna evangélica. Me hubiera gustado que mi padre orara por mí, ¿sabes? Que mi padre orara por mí, que declarara vida, que declarara un evangelista, que declarara un orador, un maestro, tú sabes. Y no fue así, pero no es su culpa. Le dije, no es tu culpa. Ya así fueron las cosas. Pero ahora me toca a mí. Lo que tú no hiciste tal vez conmigo, porque caminamos en ignorancia, ¿verdad? En esa vida que tuve. Ahora me toca a mí hacerlo con mis hijos. Encargarme de que ellos crezcan en, en, en una casa donde se ama a Dios. Como dice, ¿no? Yo y mi casa a Jehová serviremos. Sí, así De es. verdad, servirle a Dios. Entonces ahora lo hago, soy ese padre que no tuve, trato de hacerlo con mis hijos. Porque quizás no soy el mejor padre, ¿verdad? Pero en cuestiones de ser un padre espiritual para ellos, trato de hacerlo mejor, porque sé que hay poder y, y puedo orar por mis hijos mientras duermen. Es algo hermoso, lo más hermoso, y una de mis más experiencias ha sido ese, orar por mis hijos mientras duermen, algo que en mi vida no sucedió. Y a veces sí dice uno pues sí, no, te quedas así, pero eso fue, eso fue la vida que nos tocó vivir. Pero le dije a mi padre, yo te perdono si tú crees que por tu culpa uno se vino, porque tratamos de huir. Si tú piensas eso y no dejes que eso te afecte. Si tú quieres escuchar de mi boca que yo te perdono y te amo. No tengo nada que perdonarte, pero te perdono si tú quieres escucharlo. Pero ahora dale gracias a Dios que el Señor nos cambió, que el Señor puso su mirada en nosotros para romper el ciclo. Tal vez si mi abuelo o mis ancestros no pudieron, ¿ya? Y a lo mejor tú en su tiempo no pudiste, pero yo lo voy a hacer. Y, ¿Me entiendes? y yo pienso que es algo que debemos hacer todos como hombres, porque realmente es algo muy importante, ¿verdad? El perdonar a nuestros padres. Muchas veces nos encerramos en una burbuja porque tal vez decimos, no, es que mi papá me dio mala vida, es que mi papá esto, es que mi papá hizo lo otro, es que mi papá y señalamos, pero sin darnos cuenta que tu papá, mi papá, fueron mejores que su papá, porque fueron diferentes tiempos. Tal vez a mi papá lo trataron mucho peor de lo que él me trató a mí. ¿Por qué? Porque él trató de ser mejor padre que su padre. Y nos encerramos en una burbuja y a la única persona que le estamos haciendo daño es a nosotros mismos. Porque nosotros guardamos ese rencor en nuestro corazón, no perdonamos a nuestros padres y mucho menos a nosotros mismos. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué?
para que tus días sean y todo te largos salga bien, y y te vaya todo te bien en la vida. salga bien en la Primer vida, ¿verdad? mandamiento con promesa. Así Y, es. y pues sí, como te digo, le doy gracias a Dios ¿Cuál fue el primer versículo que te aprendiste mm, cuando llegaste a los pies de Cristo? pues el versículo que me gustó y me marcó, ¿verdad? Cuando recién llegué, que de hecho fue uno de los cuales, por los cuales, o sea, me quebrantaba, pero me vivificaba y me daba esperanza, era ese que está en Salmos 32:8, me parece, ¿Ok? que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. So, cuando yo leí ese salmo, yo no sé ni por qué lo leí. eh, o sea, Dios no se equivoca, ¿no? Entonces lo leo, me rompe y me hace recordar el camino donde yo estaba. Tú sabes que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es Ah, camino de muerte. así es. Entonces en tu vida hay un momento donde piensas que todo, que tú eres aquel hombre y you're the man, como dicen, ¿no? Y te das cuenta que al final de ese camino, pues es este camino de muerte. Y ese versículo me edificaba mucho y me daba fuerza porque Dios mismo está diciendo, te haré entender, o sea, diciendo, aunque tú te rebelas, aunque tú como una bolsa sin rumbo volaste por allá por tu propia cuenta, tu propia decisión, porque Dios nos dio libre albedrío, eh, no, aunque tú hiciste eso, pero tú sabes que me perteneces a mí. Dios dice en la palabra, dice, te haré entender, pero te enseñaré el camino donde debes andar. ¿Cuál Así camino? es. Es sobre las sendas de justicia de nuestro Dios. ¿Verdad? Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Y ese es un versículo que me gustó, o sea, lo amo, lo amé, me vivificó y todavía, de hecho, hasta lo tengo en mi página de Facebook porque fue un versículo bien importante en mi vida y obviamente también ese que está de hecho lo apunté porque no quería dar la cita mala y es Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, híjoles, aleluya, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. ¿Te imaginas, bro? El agua que Dios te da es, no hay palabras, ¿no? Es indescriptible, Así no es. volverás a tener sed. Entonces, ese fue uno también de los versículos que cuando yo empecé a leer Juan, llego a y vuelvo a confirmar una vez más, porque no conocía la palabra. Solamente sabía, ¿no? Juan 3:16 o 14:6, dice, soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre a través de mí, sí, amén. Son los versículos que vienen para un plan de salvación, cuando tú le vas a compartir a alguien. Pero este versículo muchas veces en nuestro diario vivir y aún testificando de después que llegué a Cristo, cómo fue el caminar, fue duro, tuve un momento en mi vida donde le fallé a Dios, caí en un desorden y todo. No quiero ya volver a venir más a la iglesia. Me quedo sin trabajo, me quedo sin dinero, me quedo sin paz y estoy cayendo en un vacío y yo me decepciono de mí mismo de decir cómo es posible que Dios me perdonó, cómo es posible que Dios me reconcilie con Él y otra vez le he fallado. Y en ese trayecto de la vida que fue muy duro, yo le dije a Satanás que no y a Dios le dije que sí. Vuelvo a venir a la iglesia con vergüenza como fuese y sigo adelante, aunque me costó mucho trabajo. No fue fácil, pero nunca me rajé. Dije, con vergüenza, en disciplina, como sea, pero voy a seguir. Voy a seguir porque sé que lo voy a lograr, sé que lo voy a lograr. Y solo recuerdo para compartirte que en un llamado de una predicación fuerte, eh, en un año nuevo, parecía ser un mensaje de año nuevo, predican un mensaje fuerte, muy fuerte que nadie quiere oír, y ese mensaje tenía que ver con mi vida, lo que estaba pasando en ese momento.
Y yo fui uno de los primeros que pasé al altar porque sabía que esa palabra era para mí y yo quería que Dios me perdonara. Y sabía que al pasar ahí en público se iba a manifestar y se iba a saber por la razón o lo que yo estaba pasando. Y no me importó, lo hice y Dios me perdonó. Sentí su presencia. Y me recuerdo que el pastor fundador se acerca a mí y me dice, por lo que acabas de hacer, se necesita valor para lo que acabas de hacer. Y si se necesita más que valor, se necesita rendimiento delante de Dios. Y tú lo has hecho. Por tal cosa, yo te voy a decir esto. Dios, Dios te va a honrar. Me dijo muchas veces, Dios te va a honrar. Y mientras lo decía, yo estaba postrado, más me quebrantaba a Dios. Porque dije, yo no sé de qué manera tú me vas a honrar. Yo no sé, yo no soy nadie para que tú me honres. Pero siento algo en mí, siento que algo está pasando en mí mientras que yo escuchaba eso. Y yo sabía que Dios me estaba perdonando y me estaba limpiando y me estaba dando esperanza y que aún en las consecuencias de mi mala decisión, ¿verdad? Dios me iba a ayudar por cuanto ya me había arrepentido, lo cual Dios lo hizo y lo cumplió. Nos perdonó, nos levantó y nos dio una oportunidad más. Seguimos firme, fuerte en la iglesia y ahora pues Dios me dio esa esposa que ama a Dios. Dios me dio unos hijos que también como los tuyos aman a Dios, que ahora pueden crecer dentro del Evangelio de Cristo. Esos hijos por los cuales tú y yo puedes orar por tus hijos. Tú le das testimonio, yo le doy testimonio a mis hijos. Cuando mi hijo le gusta lanzar para Dios, tú sabes, él le Sí, gusta. claro. A veces yo no tengo fuerzas, brother, para hacerlo, porque como vuelvo y te repito, muchas veces llega ese momento, pero aún así yo vengo a la iglesia y aún así yo adoro a Dios. Muchas veces no me siento ¿verdad? Para adorar, pero poco a poco levanto mi mano y se rompen cadenas. Entonces vuelvo a entrar en esa gratitud y por tal gratitud me hace brincar de gozo. Y cuando a veces no siento eso porque estoy pasando por algo, ya sea en el trabajo o cosas, ¿verdad? Veo a mi hijo y Dios me recuerda a través de eso que debo de estar alegre, que debo de estar en gozo, porque como dicen Nehemías 8:10, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces, yo recuerdo eso, es otro de mis versículos favoritos en mi vida. Por eso también sé la cita. Y cuando va mi hijo, es una de las mayores experiencias en mi vida verlo lanzar. Espero y siempre digo, yo declaro que ese gozo nunca se va a acabar, Señor. Que aunque él sea un teenager o un adolescente, siga fluyendo y manifestándose eso en su corazón, ¿verdad? Porque aún a la corta edad de un niño, poder sentir eso para Dios y poder de alguna manera alabarle danzando o brincando, eso es algo poderoso, es algo hermoso. Y otro de mis mayores experiencias como padre de mi hijo el mayor es poderlo ministrar. Han sido como 3 ocasiones Ok. durante los servicios que me ha tocado orar por él, porque de repente Dios me lo dice que lo haga y él está levantando su mano sin que nadie le diga y están cayendo una que otra lágrima y yo estoy ministrándolo a mi propio hijo eh, y ver cómo él se está quebrantando delante de Dios, llorando, llorando y diciendo amén, aleluya. Eso es una experiencia que no puedo describir, pero le doy gracias a Dios porque lo que no tuve yo, porque obviamente mi historia no fue así de niño, fue diferente, pero lo hubiera deseado. No sabes cuánto hubiese dado que mi vida hubiese sido así, pero amo mi vida, lo que tuve que pasar fue parte del proceso de Dios en mi vida para estos días. Entonces, ahora me toca a mí como padre hacerlo con mis hijos. ¿Me entiendes? O es algo que solamente te compartía y Y, a los que están viendo perdón, que somos esos padres que nuestros hijos están viendo. Somos esos padres que ellos están mirando. y claro, detrás o al lado, más bien dicho, de un gran hombre de Dios está una ayuda idónea. ¿Qué le dirías tú a tu esposa que va a ver este video? Yo estoy seguro. Mm, no, dame fuerza, Padre. Brother, ¿qué puedo decir? Dios me bendijo, brother, con una buena mujer. Dios me bendijo con una buena mujer, brother.
Nadie en esta vida somos perfectos, yo sé, pero cuando alguien ama a Dios, tiene la capacidad para amarte a ti. Cuando tú amas a Dios, cuando yo amo a Dios, tenemos la capacidad para amar a tus esposas, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿yo qué le puedo decir a ella? Gracias. Gracias, chaparrita, porque una, una mujer que está contigo, cuando no tienes absolutamente nada, brother, cuando no hablo de lo financiero, pero va también allá adentro. Cuando tú le prometes algo y no puedes lograrlo, una mujer que está en los peores momentos de la vida, en tu vida, dentro del caminar con Cristo, porque pasamos por momentos difíciles como matrimonio, yo creo que en todos lados. Esa mujer que se queda ahí contigo, vale, hay una palabra en la Biblia que dice que vale más que las piedras preciosas. Ok. Mujer Virtuosa. virtuosa, su valor es mayor a Que las piedras preciosas. preciosas. Correcto. Eso le puedo decir a ella, como cada uno de nosotros que tenemos nuestra esposa. Pero yo le puedo decir gracias por creer en mí, aun cuando yo no creía en mí. Muchas veces, tú sabes, Dios me dio un oficio eh, en la rama de la construcción. No ha sido fácil, no ha sido fácil y hasta la fecha no ha sido fácil. Pero muchas veces en la vida me ha tocado volver a empezar y ella ha estado ahí. Y a veces ella me recuerda si no tengo trabajo, porque como te compartí hace un momento, uh, yo he trabajado sin nada seguro para la siguiente semana. Y en esa área de mi vida, yo he visto la mano de Dios, bro. Yo creo que todos lo hemos visto, de alguna manera u otra. Pero en esa área de mi vida he visto la mano de Dios porque he caminado, he corrido el negocio sin nada seguro para las siguientes 2 semanas. Y en pleno domingo, en plena adoración, he estado un poco preocupado, no voy a mentir, porque como seres humanos, digamos, en nuestra humanidad, la preocupación nos visita. Pero Dios no quiere que estemos preocupados, ¿verdad? Sino gozosos, en fe que va a venir. Si no hay trabajo, pero va a llegar. Dios proveerá en toda hora. Y en pleno domingo llegan llamadas diciendo que me salen trabajos. Pero ella me ha recordado siempre, ok, tal vez no tienes trabajo, a veces no tenemos trabajo esta semana, pero pues, aquí estoy para echarte la mano. Y pues, con lo poco, lo que pueda, o con el cuidado de los hijos, con lo que sea, yo me encargo, ¿no? Y le doy gracias a Dios por lo que hace. Eh, pero ella siempre me ha recordado, Dios proveerá, Dios proveerá. Y yo le digo, sí, yo lo sé, pero a veces hace falta, cuando tu esposa te lo recuerda, es algo poderoso, dices, yes. Hace falta que tu ayuda idónea, por eso es nuestra ayuda idónea, Así porque te es. recuerda la palabra de Dios, te recuerda que Dios proveerá. Si lo hizo ayer, si lo hizo hace 5 años, si lo hizo hace 2 semanas, lo va a volver a hacer. ¿Me entiendes? Hay un proverbio que dice, cuando Salomón dijo, Jehová, oh Dios, dame solamente el pan necesario, no sea que me des de más y diga yo, ¿quién es Jehová? O me des de menos y tenga que hurtar, robar para comer. Correcto. Entonces nos da a entender que Él teniéndolo todo, ¿verdad? Él le decía a Dios, solamente dame el pan necesario. Da a entender al día, ¿verdad? Si no Sí, me sí, des de sí. más, porque me puedo olvidar de ti. Y muchas veces en la vida de nosotros necesitamos recordar ese versículo. Necesitamos recordar que Dios, como con el pueblo de Israel, ¿no? Cuando venía, cuando Él iba a dar el maná, él daba indicaciones, parafraseando, Él decía, cada mañana a primera hora te levantarás y agarrarás tu ración de maná, con el cual era alimentado el pueblo de Israel. ¿Y que registra la palabra? Que habían personas que de repente desconfiaban y ¿qué hacían? Agarraban de más, llenaban más, aparte de lo que Aparte ellos de lo tenían que de su tenían que ración. agarrar, ¿Y qué pasaba con ese maná? La palabra registra que ese maná se echaba a perder. se agusanaba. Ajá. Sí, ¿Por qué? Porque Dios daba indicaciones. así A es. primera hora te levantarás y agarrarás lo que te corresponde, que yo te Lo da necesario tu para el ración. día. Sí, Entonces todo se conecta y nos da a entender que Dios provee lo necesario para nosotros. Y al tiempo, Dios va, tal vez irá aumentando, porque desafortunadamente el hombre
como dice la palabra, el corazón es engañoso y el enemigo aprovecha cualquier cosa. Y si Dios nos da todo, muchas de las veces, así en una brisa de ojos, pues uno se puede olvidar de Dios. Pero volviendo a la pregunta principal, le puedo dar gracias a Dios por esa mujer que Dios me dio, porque gracias a su carácter de ella, al principio no me gustaba, tú sabes, cuando te recién te casas, como Ajá. todo matrimonio, ¿verdad? Y como hombre en tu hombría, ¿verdad? Que no debemos vivir así, debemos de vivir bajo la autoridad de Dios, pero nuestra hombría que de repente se llega a levantar, no nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer o qué hicimos mal, pero cuando tienes una esposa, una ayuda idónea así, de carácter fuerte, no hablo que sea en una palabra mala, sino carácter fuerte, decisivo, que lo que dice se va a hacer, que si tú prometes algo, cúmpleselo, ¿me entiendes? Que tengas tu palabra, tener palabra. He aprendido Que ahí, la gracias a palabra Dios, sea sí a o cumplir mi no. palabra. He aprendido a ser responsable en lo que yo me dedico, porque ella me empuja, porque ella, she keep me on my feet, como dicen en inglés, me mantiene en mis pies. Y ahora lo veo de esa manera, que es la ayuda idónea. Entonces, a veces no me gusta decir, digo, espérate, dímelo más suavecito. Dímelo más suavecito. Somos un complemento, ¿no? Exacto. Y ella aprende cosas de mí. Entonces, a veces al momento quizás no me lo dice, pero después sí me lo sabes que tiene razón. Y así es como trabaja. Es lo más hermoso, el matrimonio que está fundado en la roca que es Cristo. Es lo Amén. más hermoso, bro. Así es. Dios es bueno. Y para finalizar, Marcos, ¿qué les dirías a esos jóvenes que te están viendo a través de este video y que probablemente estén pasando por lo que tú pasaste o similar a lo que tú llegaste a pasar? O tal vez a esos muchachos que les da vergüenza llegarse solos a la iglesia. ¿Qué palabra les dirías? Pues yo lo único que puedo aconsejarles de todo corazón es que si es que estás batallando con droga, si es que estás batallando con alcohol, si es que estás en esta tierra, en este país, alejado de donde tú vives y estás en el ambiente equivocado, pero ya te adaptaste y por ende estás sufriendo y te sientes solo, porque yo fui ese joven que me sentí solo, yo fui ese joven que estaba alejado de donde yo, de mi país, alejado de mi familia, fui ese joven que fui rebelde, fui ese joven que lloró, fui ese joven que seguía adelante con mis propias fuerzas, pero lo único que te puedo aconsejar es de que le abras la puerta de tu corazón a Dios y que no lo pienses más, que yo sé que en algún momento, aunque estés batallando, ya tuviste que haber escuchado la voz de Dios, porque Dios nos susurra al oído, a nuestro corazón. Y lo único que te puedo decir es de que no te tardes tanto en tomar la mejor decisión de tu vida, que es aceptar al Señor Jesucristo como tu único Salvador y Redentor, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y lo que te puedo decir es de que de tu fuerza no lo vas a lograr, no lo vas a poder lograr. Quizás un rato, pero después volverás. Pero si tú le dices a Dios que estás dispuesto a que Dios obre en tu vida, no necesitas estar limpio, no necesitas dejar de tomar, no necesitas eh, vencer la batalla en la que estás, porque no la vas a vencer para poder llegar a Dios. Solamente necesitas un corazón que contrito y humillado, porque Dios no lo desprecia. Así te desprecia el mundo, te desprecia el mundo porque ya no ven en ti un cambio. Llega el momento en tu vida que el mundo te desprecia y te sientes despreciado porque el mundo ya ve que no cambiaste, tu gente sabe que no cambiaste, tus amigos se voltean contra ti, tu familia también, y te sientes solo y sientes que mismo Dios ya te ha abandonado, pero eso no es así. Dios no te ha abandonado ni te abandonará nunca si tú tomas la mejor decisión de tu vida. Dios hasta este momento estoy seguro que está contigo. Y si estás escuchando esto, no es casualidad en tu vida. Yo fui ese joven que batalló con la droga y con la depresión, pero tuve que tocar fondo en mi vida para poder llegar a Dios. Pero yo te recomendaría
que no esperes ese momento en tu vida, a que la depresión te visite, a que tengas que pasar tantas luchas en las que tú sientas que ya no puedes más, o que tengas que tocar fondo, o que vivas lo que yo viví. No se lo deseo a nadie. No esperes más y corre, pídele a Dios, y aunque tú no entiendas las cosas espirituales, pídele a Dios que te ayude. Dile que te ayude, que estás dispuesto, que no sabes cómo quizás, pero sí sabes y reconoces y crees que hay un Dios, que para Él todo es posible, que puede cambiar. Si Dios pudo abrir el mar, para el mar, Él puede abrir el mar en tu vida. Él puede hacer lo que nosotros pensamos que no va a hacer, Él lo va a hacer. Lo que nosotros no podemos hacer. Yo te recomiendo que busques a Dios. La palabra dice que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La vida no la tenemos comprada. No necesitamos esperar a ser mejores para acercarnos a Dios. Ven tal y como eres. Ven tal y como eres a Dios, porque Él es el único que tiene la solución a tus problemas, la solución a tu sufrimiento. Batallar en la vida sin Dios es horrible, y nunca vas a tener victoria, y nunca vas a tener esperanza, y no vas a tener paz. La paz que el mundo te da no es como la que Dios te da. Pero si tú batallas con Dios en tu vida, Dios te va a dar victoria y te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz de Dios. Esa no es como la del mundo. Esa no es la que tus amigos te ofrecen. Eso no es lo que el cigarrillo de marihuana te ofrece, o cualquier otra droga. Eso no es como la paz que Dios te ofrece. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No hay nada que la pueda entender, la paz de Dios. Así que yo te recomiendo que aceptes al Señor Jesucristo en tu corazón y que le des luz verde y le digas de tu propia boca que estás ahí. Señor, heme aquí. No entiendo todavía las cosas espirituales, pero sí sé que tienes el poder para cambiarme a mí. Así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con Johnny y como lo ha hecho con muchas personas de nosotros. Los testimonios son diferentes, pero así como lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer contigo. Y créeme que la mejor vida que puedes vivir es en Cristo. Por eso Pablo dijo, el morir para mí es ganancia y el vivir para mí es Cristo. Entonces, no hay, solamente Dios hace al hombre feliz. Y si eres joven, no esperes a cumplir 30 o 40 o hasta que ya en el último día de mi muerte, porque dice que todavía ahí Dios me perdona, aunque me esté muriendo, agonizando. Nunca sabes si el día de mañana va a ser nuestro último día. Entonces mejor darle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y si tienes hijos, eres un joven que tienes hijos, estás separado por cuestiones de la vida, dale la vida al Señor. Mucha gente en el mundo dice, yo por mis hijos doy la vida, pero la verdad es que muchas de las veces es mentira. Dar la vida por tus hijos es darle tu vida a Jesucristo. Esa es, porque la mejor herencia que le vas a dejar a tus hijos es solamente en el caminar con Cristo. Esa es la mejor herencia, que es la palabra de Dios. Así que te animo, joven adulto, a que sigas adelante y que aunque te sientas sin fuerza, dile a Dios, dale luz verde y las fuerzas de Dios van a comenzar en tu vida. Y aunque te canses, Dios te sustentará. Por eso dice que Él es la fuente insaciable. Y el que toma de su agua no volverá a tener sed jamás. Y esa agua es la que brota para vida eterna, para siempre. Así que te animo y bendigo tu vida de manera especial. Que esto sea de bendición a tu vida, lo que en este canal se comparte, ¿verdad? Porque para lo que mucha gente es locura servirle a Dios, la palabra de Dios, las cosas espirituales, para nosotros es poder de Dios. Y tiene poder, y cambia vida, y transforma, liberta, restaura y vivifica. Así que te animo, que Dios te bendiga, y pues gracias una vez más, Johnny. Claro que sí. Por la invitación. Pues muchísimas gracias. Si eres un joven y te encuentras en la ciudad de Chicago y estás mirando este video y no sabes cómo acercarte, te invitamos a que visites nuestra iglesia. Busca a Marco, él te puede ayudar. Si eres un joven adulto, eres más que bienvenido. Nuevamente, iglesia New Vision Community Church, Nueva Visión Comunitaria, Iglesia Central. 2552 West de la Rockwell, Chicago, Illinois, en Pilsen. Pregunta por Marcos Martínez, es líder y, ¿por qué no?, pastor de jóvenes, y él te estará guiando y apoyando.
Muchísimas gracias por sintonizarnos en este canal que es Despierta tu Espíritu. Si es la primera vez que miras este tipo de contenido, te voy a pedir que nos bendigas con un fuerte like. Dale suscripción, suscríbete, dale clic a la campanita para que te sigan saliendo nuestros videos cada vez que subamos uno. Subimos todos los miércoles a las 11:30 de la mañana. Gracias por tu apoyo, que el Señor le siga bendiciendo. Hasta luego. Marco, Bendiciones, que Dios los bendiga. muchísimas gracias. Dios te Gracias a ti, bendiga. Jenny, te estoy